Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Fernández Cordero. Soy alumno de la carrera de TSO en Urgencias Médicas. Doctora Leticia Ortega Vargas, le presento mi actividad complementaria titulada Lesión medular. Comenzamos. La introducción en esta sesión de capacitación nos dice que las lesiones medulares son ocasionadas la mayoría de las veces por situaciones traumáticas o por escenarios de alta energía, donde se daña principalmente los vasos sanguíneos y los nervios. Muchas de las veces la lesión primaria, que ya ocurrió, puede evolucionar hacia una lesión secundaria, que es la que tenemos que evitar. Y aquí lo que tendríamos que hacer para que eso no suceda, pues es estabilizar al paciente, porque de no estabilizarlo, y me refiero a la función mecánica de restringir sus movimientos, eso puede provocar discapacidades permanentes o incluso la muerte. La diferencia entre atender a un paciente adulto o un paciente pediátrico, en esta parte hacemos la referencia a que hay diferencias anatómicas entre los lactantes, niños y adultos, y en lo que sus sistemas, pues obviamente, continúan desarrollándose y madurando. Por ejemplo, mantener el calor corporal de un niño es más difícil que en un adulto porque el niño tiene menos masa muscular y menos grasa, su volumen es más pequeño, su cabeza es más grande, sus vías aéreas son más pequeñas, su lengua es más grande, es más fácil que se obstruya, la cantidad de sangre es menor, es más fácil que desarrolle hipovolemia y descompense. En este sentido, pues obviamente tenemos que utilizar un equipo adecuado para este tipo de paciente y no utilizar un equipo para un paciente adulto acondicionado para un niño, porque no va a funcionar. Y al mismo tiempo dirigir al paciente pediátrico, pues obviamente a un centro hospitalario con la capacidad de solucionar o satisfacer sus necesidades, que aquí sería pues obviamente un hospital con la capacidad de atender pacientes pediátricos, un hospital infantil. La lesión medular completa, como definición, nos dice que esta denominación se utiliza cuando hay ausencia de alguna función motora o sensitiva en los segmentos sacros más bajos. Entre paréntesis, tacto fino, pinchazo en S4, S5 o presión anal profunda y contracción anal voluntaria, es decir, no hay preservación sacra. Significa que del sitio de la lesión hacia abajo no hay sensibilidad y no hay movilidad. Número 1, todos los tractos espinales están interrumpidos. Es una lesión completa, es algo devastador, es algo grave. Número 2, se pierden todas las funciones de la médula espinal distantes al sitio de la lesión. O sea que del sitio de la lesión hacia abajo no hay sensibilidad, como lo dije ahorita, y no hay movilidad. Y el resultado, pues obviamente, es una paraplegia o cuadriplegia. La lesión medular incompleta, a diferencia de la completa, es que aquí, como definición, nos dice que se denomina así cuando hay preservación de cualquier función motora o sensitiva por debajo del nivel que incluye los segmentos sacros más bajos en S4, S5, es decir, hay preservación sacra. El pronóstico es mejor y lo que puede estar sucediendo en este caso es estos síndromes que en la imagen están del lado derecho, donde hay un síndrome del cordón anterior, lesión anterior de la médula espinal, lesión del cordón central o hemidisección o bronce-quart, por ejemplo, asociado este último a una lesión penetrante donde se disecciona la médula espinal en uno de sus segmentos. El pronóstico de esta lesión, a diferencia de la lesión completa, es mejor. El objetivo específico para el manejo de estos pacientes, número 1, mantener las vías aéreas permeables. Tenemos que mantener esas vías aéreas con métodos manuales, como elevación del mentón, o si el paciente tiene alteración del estado mental con un dispositivo mecánico, cánulas orofaringeas o nasofaringeas, una mascarilla laringea tal vez, y si es insuficiente, tal vez con una intubación endotraqueal en el lugar. Mantener, punto número 2, el oxígeno a una saturación de 95 a 99%, puesto que una de las partes importantes en la lesión medular es evitar la hipoxia. Para que el oxígeno entre, pues la vía aérea tiene que estar permeable. En el punto número 3, administrar líquidos para mantener una tensión arterial sistólica al menos de 90 milímetros de mercurio. Y más adelante vamos a ver que uno de los puntos para la neuroprotección es mantener esta cifra al menos en 100. El problema aquí sería que existiera una hemorragia interna y sabemos que si aumentamos la presión aumentamos la hemorragia. Entonces, pues bueno, es algo que tenemos que ir evaluando. Punto número 4, restringir el movimiento espinal para evitar más lesiones. Hubo una lesión primaria al momento del impacto y la lesión secundaria puede ser consecuencia de movimientos que no deben de existir. Por lo tanto, es importante colocar un collar cervical,
empaquetar al paciente en una camilla rígida larga, una férula espinal larga o un colchón de vacío, colocar cinturones y los bloques o inmovilizadores de cráneo con el objetivo de que el paciente en la ambulancia en ruta al hospital no tenga movimientos hacia arriba o hacia abajo cuando la ambulancia acelera o frena, o hacia los lados cuando da vuelta. Mantener la normotermia, el paciente que fue extraído del agua hay que secarlo, y aquí el pronóstico puede ser mejor cuando el paciente con lesión medular o del sistema nervioso se mantiene con una temperatura más baja en lugar de ser más alta. Por lo tanto, no hay que mantenerlo caliente como en el choque hipovolémico, por ejemplo, y utilizar medidas de reanimación para mantener una presión arterial media al menos de 90 milímetros de mercurio. La presión arterial media pues no se calcula de otra manera más que la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. La diferencia de la presión de pulso es la diferencia que existe entre la sistólica y diastólica. Por ejemplo, tenemos un paciente con presión 170, presión de pulso es de 30, un tercio son 10, 70 más 10 son 80. Y aquí nos dice que hay que mantener una presión arterial media de 90. Los cuidados prehospitalarios para este tipo de paciente es, número uno, pues obviamente identificar el mecanismo de lesión, cómo se lesionó, porque el paciente puede tener alteración del estado mental y estar inconsciente y no me va a decir, no siento que me tocas, o me duele cuando me tocas, o no puedo mover cuando me pides que mueva un dedo. Entonces es importante evaluar el mecanismo de lesión para, dependiendo de eso, actuar. Número 2, realizar la valoración del paciente con el algoritmo XABCDE, buscar hemorragias, que la vía esté permeable, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico, y al final explorar y exponer cada región del cuerpo. Realizar las intervenciones necesarias de acuerdo a cómo se muestra la evaluación del paciente. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia, detener la hemorragia; si la vía aérea no está permeable, permeabilizarla; si la ventilación es inadecuada, proveer una adecuada ventilación. A hacer un examen neurológico, la escala de Abdi es adecuada, pero la escala de coma de Glasgow es más específica. Restringir el movimiento, como lo decíamos ahorita. Una vez que el paciente tiene lesión primaria, que tal vez fue inevitable, la lesión secundaria sí puede ser evitable, y una de las formas o estrategias es empaquetando al paciente. Realizar la valoración secundaria después de la evaluación primaria, y ahorita vamos a profundizar qué es lo que tenemos que hacer en ella. Realizar la monitorización y reevaluación, preferentemente en ruta al hospital junto con la evaluación secundaria. Y lo más importante, tal vez, que a veces pasa desapercibido, es llevar al paciente al hospital receptor con la capacidad de solucionar sus necesidades, que cuente con sala de urgencias, traumatología, quirófano, neurocirujano, posiblemente con resonancia magnética o tomografía computarizada, para no perder más tiempo y no llevar al paciente al hospital más cercano. Las medidas de neuroprotección que podemos seguir en este caso, aquí del lado amarillo vemos unas flechas que nos indican, y yo así lo asumí en el contexto prehospitalario que nos puede funcionar, que es mantener la glucosa entre 80 y 180 miligramos por decilitro, el oxígeno entre 94 y 98%, con una presión de oxígeno de 80 a 120 milímetros de mercurio, la temperatura por debajo de 38 grados centígrados, la presión arterial o presión arterial media arriba de 100 milímetros de mercurio, y la presión parcial de CO2 en la capnografía o capnometría de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y lo que viene del lado derecho en flechas verdes dice que hay que mantener la hemoglobina en más de 7 y el sodio entre 135 y 145 mil equivalentes. Estos datos pues obviamente lo podemos considerar en un hospital, pero en el contexto prehospitalario una guía muy acertada sería para mantener la hemoglobina, evitar las hemorragias, y para mantener el sodio o que no haya un desequilibrio, pues no administrar tanta solución intravenosa que pueda promover este desequilibrio, como el cloruro de sodio, por ejemplo. La secuencia de acciones a realizar en estos pacientes, pues número 1, valorar la escena. Antes de acercarnos a la escena, verificar que sea segura. Si no es segura, no nos acercamos. Solicitar los recursos adicionales necesarios, sobre todo cuando la geografía del terreno es inaccesible o las distancias a un hospital que tiene la capacidad de solucionar las necesidades del paciente son muy largas, trayectos de 1 hora o 2 horas. Solicitar una ambulancia aérea en caso de que se disponga de este tipo de aeronaves. Número 2, contar con el equipo esencial, todo el equipo con el que vamos a atender al paciente. La idea es que al bajar de la ambulancia lo llevemos al sitio del accidente para no estar dando vueltas a la ambulancia y perdiendo más tiempo.
contar con nuestro equipo de protección personal completo, guantes, lentes, cubrebocas, tal vez batas para escenarios de alta contaminación, realizar la evaluación primaria con el algoritmo que habíamos mencionado, X, A, B, C, D, E, y que tienen el propósito de identificar condiciones que amenazan la vida del paciente. Las intervenciones críticas que tienen la posibilidad de solucionar esas amenazas, promoviendo una vía aérea permeable, proporcionando oxígeno, manteniendo la normotermia, evitando la salida de sangre, controlando una hemorragia, restringiendo los movimientos. Incluso en algunos pacientes la intervención crítica más importante es el traslado inmediato. Evaluación secundaria, preferentemente y si es posible en ruta al hospital, obteniendo los signos vitales, registrando los signos vitales en el FRAP, obteniendo los antecedentes del paciente, registrando los antecedentes en el FRAP, realizando una revisión de cabeza a pies más minuciosa que en la evaluación primaria, evaluando cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, piernas y brazos, realizando vendajes y verulaciones adicionales y realizando un monitoreo continuo. Posterior a ella, el cuidado crítico y la reevaluación repetida de lo que acabamos de hacer y registrándolo para ver si sufre algún cambio o si la tendencia del tratamiento está siendo la adecuada. Como punto número 7 o como parte final de esta parte de las acciones es pues, obviamente el contacto con la dirección médica, informarles cuál es la condición del paciente, recibir indicaciones, proporcionar el tiempo estimado de arribo. Si solicitamos una ambulancia de soporte vital avanzado o una ambulancia aérea o cualquier condición que esté sucediendo con el paciente. Los dermatomas, aquí está la imagen, pues la evaluación de un dermatoma puede ayudar a determinar el nivel de lesión en la columna. Los dermatomas se ubican sobre la piel y cuando palpamos, pues obviamente nos indica si hay sensibilidad, que ese dermatoma se encuentra íntegro, y a partir de donde se pierde la sensibilidad nos dice que hay un problema y que la comunicación de impulsos ya no es posible. Aquí abajo dice, cuando hay pérdida de sensibilidad en clavículas, pues la lesión es en cervical 4 y 5. Cuando es a altura de los pezones, pues la lesión está más baja en torácica 4. Cuando está a nivel del ombligo, más baja todavía, la lesión está en torácica 10. Y cuando es en el borde pélvico, pues obviamente la lesión es en la torácica 12. Aquí mientras más baja es la lesión o más bajo está la pérdida de sensibilidad, pues obviamente la lesión es menor o mejor el pronóstico que cuando es más alto. Cuando de más arriba se deja de percibir la sensación, es más grave. Y los miotomas, pues es algo parecido a los dermatomas, solamente que en este caso pues, se encuentra sobre la estructura de los músculos. Y es cuando muchas de las veces al paciente le decimos, mueve los dedos de las manos, mueve los dedos de los pies. Si hay posibilidad de moverlos, pues obviamente asumimos que en este caso no hay una lesión, tal vez. Y si hay pérdida de esa movilidad, pues obviamente asumiríamos que la lesión es posible. Una tabla de omisiones y acciones que se pueden producir en este tipo de escenarios es no evaluar el mecanismo de lesión, simple y sencillamente llegar con el paciente sin evaluar el mecanismo y decirle levántate, ven, o sea, eso no puede ser. Tenemos que evaluar el mecanismo de lesión porque dependiendo de ello van a ser nuestras acciones. Y aquí están las acciones adecuadas o que pueden corregir esa omisión, que es en cualquier accidente, pues obviamente realizar la evaluación de la escena al mismo tiempo que evaluamos el mecanismo de lesión, que fue lo que pasó, para de acuerdo con ello pues actuar. Otra omisión es no tratar la hipotensión. Cuando hay una lesión neurológica y el paciente tiene hipotensión, el pronóstico va a ser peor, desfavorable. Entonces, pues obviamente una acción adecuada es evitando la hipotensión. Ahorita veíamos una estrategia que es con soluciones o líquidos intravenosos y mantener la presión sistólica al menos en 90 o en 100 para el proceso del efecto neuroprotector. Otra omisión es no tratar la hipoxia, Recordemos que estas dos acciones tenemos que evitar las inacciones neurológicas, evitar a toda costa la hipotensión y evitar a toda costa la hipoxia. Trasladar al paciente al hospital más cercano es un problema porque a veces el hospital más cercano está a 5 o 10 minutos. Llegamos, nos estacionamos, bajamos al paciente, llegamos a la sala de urgencias y resulta que en 20 minutos nos dicen que no hay paciente, no tienen la capacidad de recibirlo, llevamos el paciente a la ambulancia, continuamos el traslado y ya perdimos media hora. Entonces es importante no llevar al paciente al hospital más cercano, en caso de que obviamente no cuente con los elementos necesarios para atender ese tipo de lesiones. Conducir la ambulancia a gran velocidad. Muchas veces lo que ocurre, y es algo
que en muchos servicios de emergencia sucede, es que el que maneja es el que menos atención hospitalaria conoce, o es la persona que se puso a trabajar y le dijeron, pues tú vas a ser chofer, y eso no puede ser. La idea es que como acción adecuada, el técnico en urgencias médicas, operador de un vehículo de emergencia, cuente con una certificación como operador de vehículo de emergencia, y para que de esta manera él sea consciente de que en ese tipo de escenarios, como en algunos otros, la ambulancia no puede ser conducida pues, a gran velocidad, porque es un vehículo de emergencia, no es un vehículo de carreras. Y como último punto que puse aquí en este caso es no restringir los movimientos del paciente. Últimamente han ocurrido cambios y desinformación en el que se dice las camillas rígidas ya no se usan, las camillas rígidas son malas, es malo empaquetar a un paciente, y eso no es correcto. Cuando el paciente tiene que ser empaquetado, pues obviamente la idea es reconocer las indicaciones de empaquetarlo, y es preferible empaquetarlo cuando no lo necesite que no empaquetarlo cuando es necesario. Medicamentos utilizados que pueden ser, en este caso, cuando la primera línea de acción, que son las soluciones intravenosas para evitar la hipotensión, no funcionan, podemos recurrir a la adrenalina, dopamina o noradrenalina. Cuando hay lesión del sistema nervioso medular, hay disminución de resistencias, como consecuencia de hipotensión. La dosis de la adrenalina vamos a administrarla en push, que serían 10 microgramos cada 3 a 5 minutos para mantener esa tensión arterial sistólica al menos en 100. La presentación es de 1 miligramo en 1 mililitro y la forma de administración intravenosa. La dopamina, pues vamos a hacer un cálculo del número de gamas, vamos a ponerlo en 10, por el peso del paciente entre 26.6 cuando lo calculamos en una solución de 250 mililitros, le adicionamos 2 ámpulas de 5 miligramos que contienen, de 5 mililitros que contienen 200 miligramos para darnos la cantidad que tenemos que administrar. Y la noradrenalina, 12 miligramos, los vamos a aforar, igual que la dopamina, en 100 mililitros, en este caso son 100 de solución glucosada al 5%, y la dosis inicial vamos a administrarla a dosis de 0.1 microgramos por kilo minuto. La presentación es de 4 miligramos en 4 mililitros. La idea es que las últimas dos, dopamina y noradrenalina, la vamos a administrar con bomba de infusión. Aquí está el FRAP, formato de registro de atención prehospitalaria del paciente, del escenario, y las consideraciones éticas en la atención de este escenario es, número 1, el consentimiento tenemos que obtenerlo del paciente. Un consentimiento expreso donde el paciente me autoriza, pues obviamente, a atenderlo, ayudarlo. Si el paciente está inconsciente, como en este caso con alteración del estado mental, entra el consentimiento implícito, en donde yo asumo que el paciente, en caso de estar consciente, hubiera aceptado la ayuda. Número 2, el deber del TUM es buscar el bienestar del paciente siempre y la atención necesaria permitida por la ley, obviamente. Número 3, la principal consideración ética es hacer de la atención y el bienestar del paciente una prioridad, obviamente sin poner en riesgo nuestra integridad. Y aquí en rojo lo que puse es que una negligencia es la falta de acción adecuada en una situación en la que existía el deber de actuar. Teníamos que hacer algo y no lo hicimos, pero no se proporciona la atención necesaria que era razonable esperar del TUM, y como resultado el paciente sufrió un daño. Por ejemplo, no haber permitido que tuviera una vía aérea permeable, no haber permitido que se restringieran sus movimientos por no empaquetarlo, no haber tratado las vías aéreas, no haber tratado la hipotensión. Entonces las consideraciones éticas se relacionan con el contexto médico-legal en este caso. Y la conclusión, pues, a la que llegamos con esta presentación dice lo siguiente: las lesiones traumáticas de la columna vertebral tienen la capacidad de ocasionar lesiones medulares completas o incompletas, y casi siempre se producen por fuerza de alta energía. Por lo tanto, es importante comprender que las lesiones primarias se producen en el momento del impacto inicial y las lesiones secundarias se producen después del impacto inicial. Y en este sentido, el TCU en urgencias médicas debe proveer la restricción del movimiento espinal, empaquetarlo, y realizar un examen exhaustivo del paciente, con el objetivo de evitar que la lesión medular pueda comprometer la capacidad vital del paciente y generar secuelas permanentes. Aquí está mi bibliografía. Doctora, muchas gracias. Le agradezco sus atenciones, le agradezco todo lo que nos enseñó en esta materia, y en la pasada me tocó tenerla como docente. Le agradezco infinitamente y hasta luego.